El gobierno de Pedro Castillo enfrenta una crisis de pronóstico reservado en la región Junín, que es solo la punta del iceberg de los conflictos sociales en todo el país. En lo que va del año se han registrado 203 conflictos sociales en el Perú, de los cuales 140 ya presentaron hechos de violencia según el último reporte de la Defensoría del Pueblo publicado en marzo. Mientras usted ve este informe, hay 157 conflictos sociales activos en todo nuestro país, que ante cualquier detonador podría convertirse en una tragedia. Un conflicto expresa un problema, y un problema que se tiene que atender, ¿no? Antes de las consecuencias. Hay fases del conflicto que vemos en nuestro país. Una fase primera es la fase temprana, cuando tú identificas que hay protestas, identificas a los actores, identificas el problema, identificas las demandas. Hasta ahí hay un reclamo y piden que atiendan su demanda. Una fase de escalada es cuando comienzan a haber movilizaciones, ¿no?, en la calle, en la vía pública. Y hay interferencia momentánea del tránsito, de las personas y de los vehículos. Y también hay, digamos, situaciones de tensión social, pero que no llegan a ser situaciones de violencia. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando ya de la violencia explícita, es decir, el bloqueo de una carretera, la destrucción de la propiedad pública y privada. Un claro ejemplo de un conflicto social en crisis es la huelga de los transportistas de carga pesada, quienes en algunas regiones entran a su segunda semana de paro indefinido en protesta por el alza en los precios de combustibles y el incremento de los peajes. Locales públicos tomados, carreteras obstruidas, enfrentamientos con la policía, destrucción de la propiedad privada, decenas de heridos y hasta el momento 5 muertos, los 2 primeros por accidente de tránsito. La tercera víctima era una niña que se cayó al río. La cuarta era un maestro que por el bloqueo de vías no pudo asistir a su diálisis. Y la última falleció dentro de una ambulancia que fue impedida de continuar con su ruta. Ese es el saldo de la convulsión social en la ciudad de Huancayo. Tienes un actor que reclama que está siendo atendido por el gobierno, la Unión Nacional de Transportistas, con acuerdos que todavía no conocemos, pero que han anunciado el Premier ayer, que hay avances, que hay medidas que van a publicar, y por otro lado un sector de ellos, de los transportistas, en Arequipa, en Junín, principalmente, que continúan con los bloqueos y desconocen estos avances de entendimiento con otro sector de ellos. Ganaderos y agricultores también se han sumado al paro de transportistas, y aunque el Ejecutivo logró firmar una tregua de 5 días con algunos de estos gremios, con el fin de levantar el bloqueo de las vías, la tensión en Huancayo persiste. Pequeños grupos de comunidades de Junín desconocen los acuerdos firmados. Al parecer, todavía no hay un contacto entre el gobierno nacional y un sector de transportistas. En Arequipa, el gobierno no logró establecer acuerdos con los conductores de los vehículos de carga pesada. En Trujillo, los transportistas han anunciado que se sumarán al paro y desde Ayacucho ya se están reportando vías bloqueadas, comprometiendo el abastecimiento de productos básicos en todo el país. Tú no puedes tener bloqueadas las varias carreteras importantes del país o las carreteras más importantes bloqueadas varios días, porque esto genera nuevos malestares y por eso es que, por ejemplo, hemos visto cierto desborde ayer en Chupaca, en Huancayo, ¿no? Con ya otros sectores que se movilizan, ya no por la agenda de los transportistas, sino porque están molestos con un gobierno que no tiene capacidad de respuesta y que no ha hecho nada. En los distintos puntos mineros del Perú, la historia no es diferente. En la mina Las Bambas, en Apurímac, las comunidades de Yaurisque y Coporaque, entre otros, realizaron diversas acciones de protesta en la zona, que incluyeron bloqueos en la ruta por donde circulan camiones y vehículos transportando mineral. En Ancash, los pobladores de la localidad de Chalhuayaco bloquearon las vías en protesta contra la minera Antamina, la mayor productora de cobre en el país. Los moradores acusan a la empresa de desaparecer fuentes de agua, algo que ya ha sido negado por la minera. En simultáneo, en Moquegua, diversas comunidades campesinas protestaban en contra de la mina Cuajone, interrumpiendo el flujo de agua hacia los campamentos mineros, obligando a paralizar las operaciones mineras.
De acuerdo al analista político Javier Torres, cada bloqueo de carreteras, según donde se realice, deja millonarias pérdidas para el fisco peruano, para los habitantes de las regiones afectadas y para las empresas. Se suman un conjunto de factores y esto genera evidentemente consecuencias que afectan finalmente a todos los peruanos y peruanas. Resolver los conflictos sociales no está en el centro de las prioridades del actual gobierno. El gobierno peruano no tiene una política clara de gestión de conflictos en ese momento, como no tiene una política clara casi de ningún tema. El deterioro en la administración pública, la falta de equipos técnicos son solo algunas de las razones por las cuales los conflictos sociales siguen en aumento desde mayo del 2021. Pero la más clara señal de que los esfuerzos por atender la conflictividad no están surgiendo efecto es que de los 157 conflictos activos hoy, solo 5 son conflictos nuevos. Es decir, 152 conflictos se vienen arrastrando desde hace meses o incluso años. Atender los pedidos de la población es una tarea que, según las cifras, está quedando grande al gobierno. Los violentos enfrentamientos entre transportistas y policías que se están registrando en los últimos días son solo una señal de lo que podría seguir ocurriendo si el Estado no pone como prioridad resolver los más de 200 casos de conflictos sociales que existen en todo nuestro territorio.